¿Qué tal, chicos? Buenos días. Mitad de semana. Ya estamos avanzando más a al final del parcial. Y bueno, pues hoy vamos a ver sobre la literatura latinoamericana. Vamos a ver corrientes latinoamericanas. Y a lo largo del avance que hemos tenido en nuestra línea del tiempo de las corrientes literarias, nos dimos cuenta que algunos de esos movimientos internacionales llegaron también a Latinoamérica y a México, por ende. Y parte de estos movimientos pues tuvieron un gran auge, otros no, otros estuvieron marcados por procesos históricos y sociales que se estuvieron dando de este lado del mundo. Y bueno, pues cada uno de ellos marcó esos periodos y los volvió parte del corazón de estas corrientes literarias, ¿no? Entonces la literatura latinoamericana pues es toda aquella literatura oral o escrita que principalmente en español y en portugués, así como minoritariamente en algunas lenguas indígenas de América e incluso en francés, inglés también, obviamente pues tenemos países de habla en inglés. También tenemos derivaciones o cruces como la chicana y abarca pues todas las obras literarias de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y partes de las Indias Occidentales. Esta literatura pues con frecuencia caracteriza la vida y las costumbres de los pueblos latinoamericanos, dando importancia pues a los aspectos culturales y a las cuestiones políticas y sociales de la región en la que se desarrolla. Entonces vamos a comenzar con un poquito de historia sobre cómo es que se fue llevando estos procesos literarios dentro de nuestro continente. Y la primera parada que vamos a hacer será en la época precolombina, esto es, antes de que los españoles llegaran a conquistar América. Los indígenas no manejaban alfabetos fonéticos, sino que desarrollaron un sistema de comunicación visual a través de los glifos. La forma que ellos tenían para preservar su cultura era de manera oral, es decir, la iban transmitiendo de los padres a los hijos, así sucesivamente. Y una vez que llegaron los conquistadores al nuevo continente, pues los españoles fueron capaces de registrar de forma escrita lo que ellos observaron. La literatura de los indígenas pues estaba vinculada a todos estos procesos y temas míticos relacionados con el amor, el origen, el mundo y cuestiones divinas. Un ejemplo de ellos pues es el Popol Vuh, que se trataba de todo esto, todos estos formas de rituales y estilos de vida, costumbres que ellos llevaban a cabo. La segunda etapa de la literatura latinoamericana se dio en la conquista. Y fue en la etapa de la conquista donde se caracterizó por ser una lucha constante entre cultura indígena y españoles, porque estaba el proceso de colonización. La educación pues era restringida y altamente influenciada por la Iglesia Católica, por lo que la literatura pues se vio limitada, ¿no? También en esta época la literatura que prevaleció fue toda aquella relacionada con la conquista del Nuevo Mundo, donde los conquistadores hablaban de sus anécdotas en América. Y pues un ejemplo de ellos fue Hernán Cortés con sus cartas de relación, donde pues describió de forma muy detallada al rey de España lo que estaba sucediendo con la entrada de los españoles a la Nueva España, así como los ritos y las ceremonias de los indígenas. Después nuestra siguiente parada será en el siglo XVII al siglo XIX, donde surge el movimiento barroco a partir de la colonización. Con el paso de la conquista, pues el barroco comenzó a tomar lugar en muchas colonias del Nuevo Mundo y hacía uso de recursos estilísticos y complicados juegos de palabras. En América Latina, pues este movimiento se concentró en la literatura y dio pie pues a la renovación de técnicas y estilos, y algunos de los principales exponentes fueron Sor Juana Inés de la Cruz, Juan Espinosa Medrano y Juan Ruiz de Alarcón. También el movimiento surgió a la vez el movimiento romanticismo, que estuvo en Europa y pues alcanzó su máximo esplendor en Francia a la mitad del siglo XIX y se caracterizó pues por el predominio de los sentimientos, la imaginación, la fantasía, todo lo que ya vimos nosotros. Y pues en América Latina el romanticismo tuvo su punto de partida en Argentina con Esteban Echeverría y su obra Elvira o La novia de plata. La literatura pues del siglo XX se convirtió en una de las principales armas para construir y difundir las identidades latinoamericanas
y pues con la llegada de las independencias se dio la necesidad de transmitir nuevos roles. Entonces nuevamente la literatura funcionó para transmitir no nada más ideas o pensamientos o movimientos culturales, sociales e ideológicos, sino que también para afianzar la estructura social de cada uno de estos países que ya mencioné. Después tenemos el siglo XX y aquí hay una curiosa acotación que se llama boom latinoamericano. Es decir, en el siglo XX pues hubieron escritores que comenzaron a escribir la nueva literatura latinoamericana y que darían lugar pues a este boom, a este como despertar latinoamericano, y que gracias a ellos pues tenemos grandes textos que todavía pueden servirnos a nosotros en nuestra labor educativa. Y ejemplo de ellos: en Cuba, Alejo Carpentier; en Guatemala, Miguel Ángel Asturias; en Argentina, José Luis Borges y Ernesto Sabato; en México, Juan Rulfo y Juan José Arreola, y en Uruguay, Carlos Onetti. Entonces este boom latinoamericano pues es precisamente la explosión inesperada de la actividad literaria que ocurrió entre los escritores latinoamericanos de los 70s, y es mejor conocido pues por impulsar el reconocimiento del género del realismo mágico. Eso lo vimos en la clase pasada, de hecho. Y bueno, pues este movimiento, este boom latinoamericano surgió en el año de 1960-1970 con un detalle bien interesante. En la época de los 60-70 fue cuando en el mundo, bueno, en Latinoamérica, estamos hablando de Latinoamérica, se dieron diferentes protestas. Estuvo el movimiento del 68 en México, estuvieron varios movimientos sociales que sin duda tuvieron que ver con todo lo que se escribió en esa época. Entonces, en esta década se escribió Rayuela de Julio Cortázar, La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes. Y obviamente fue un periodo muy difícil de precisar, porque los autores coinciden en que pues hay diferentes como perspectivas de cuándo se comenzó, con qué movimiento se comenzó este boom latinoamericano. Entonces pues obviamente en el año de los 70 pues es cuando se da todo esto, ¿no? Este fenómeno literario surgió de la exploración de nuevas áreas de la realidad social. Los escritores del boom lograron conjuntar lo mejor de dos tradiciones distintas, mejorando su capacidad de adaptación. La combinación de los escritores logró que la literatura de América Latina, de ser una minoría, se convirtiera en una variedad poderosa, capaz de no nada más multiplicarse con éxito, sino de influir decisivamente en otras literaturas. Entonces, dentro de las características de la literatura latinoamericana, ojo, ¿por qué estoy haciendo una distinción de la literatura latinoamericana con la literatura que hemos estado viendo? Porque son estilos muy diferentes, muchachos. Estaban pasando cosas muy distintas. En Europa todo estaba haciendo lo mismo, movimientos, esto, aquello. Y aquí en América Latina teníamos nuestros propios problemas, teníamos nuestras propias situaciones, y por eso es importante hacer esta distinción entre esos dos procesos. Ahora, las características de las novelas que pertenecieron al boom tienen ciertos puntos muy interesantes que quiero resaltar con ustedes. Número 1, la tendencia a reemplazar al narrador omnisciente, que todo lo sabe, en tercera persona por narradores múltiples o ambiguos. 2, la tendencia a convertir el tiempo cronológico lineal, es decir, podían usar diferentes elementos en cuanto al tiempo. También empleaban una mayor cantidad de elementos simbólicos, utilizaban figuras retóricas, utilizaban personas, utilizaban ficticios, o sea, hacían una mezcla muy interesante. También tenían la tendencia de abandonar los escenarios realistas de la novela tradicional, reemplazándolos con espacios imaginarios. Y también ellos tendían a subordinar la observación a la fantasía creadora y a la mitificación de la realidad. Entonces también hubieron otras características, como la desintegración del personaje y su frecuente reducción paródica al estatus del antihéroe o ser marginal, la activación del lector,
Tenían textos concebidos como laberintos, rompecabezas, misterios, tendían mucho a escribir así, a manera de fomentar la imaginación del lector, ¿ok? Ellos también tenían la costumbre de emplear ideas inspiradas en el pensamiento moderno, como el psicoanálisis y el existencialismo, ¿ok? Muy bien, pues entonces vamos a seguir con el próximo video para que podamos darle conclusión al tema de la literatura latinoamericana.